Hola, buenas tardes, me vengo a presentar. Mucho gusto, mi nombre es Oscar Edgardo Mendoza Gómez. Hoy me toca hablar sobre el siglo XX, sobre los principales aspectos económicos, políticos y sociales. Esto va presentado para Ángela Marcela Luna y bueno, vamos a empezar. Fue un periodo de transformación y cambio significativo tanto en Colombia como en el mundo, en ámbitos políticos, sociales y económicos. En este tiempo, Colombia se encontraba en un periodo de agitación en dichos ámbitos por su reciente devastadora guerra de los 1000 días. Como vemos ahí, antes de la guerra de los 1000 días teníamos primero la batalla de Palo Negro, que fue la primera, y luego tuvo la segunda, que fue la guerra de los 1000 días. Aparte, en el último siglo del segundo milenio tuvo su comienzo en el 1 de enero de 1901 y terminó en el 31 de diciembre del 2000, y es llamado el siglo vanguardista. Se dio a conocer por por los avances de las ciencias y las medicinas y las tecnologías, por la completa eliminación de la esclavitud en los países subdesarrollados, la liberación de la mujer y el grande desarrollo de la industria. Bueno, aquí vamos a hablar los ámbitos. En el ámbito social se presentaban problemas a causa de las desigualdades socioeconómicas y la exclusión política de las guerras de los 1000 días y el conflicto interno entre los partidos liberales y conservadores. Eh, También tenemos en cuenta el aspecto político, que fue el periodo comprendido entre 1910 y 1930, que fue testigo de una serie de cambios políticos muy significativos, a pesar de los intentos de reconciliación entre los partidos liberales y conservadores. Las divisiones entre estos dos partidos políticos y la inestabilidad persistieron, como resultó en la violencia política y en los conflictos internos, afectando la estabilidad del país y dificultando los esfuerzos para construir una democracia funcional y representativa. En la actualidad también a veces seguimos viviendo lo mismo. En el aspecto económico, Colombia se vio influenciada por eventos tanto internos como externos. La guerra de los 1000 días, como volvemos a decir, fue algo que un impacto negativo a la economía, afectando la producción agrícola, el comercio, y además también la Primera Guerra Mundial interrumpió el comercio internacional y redujo la demanda de productos colombianos en los mercados internacionales. La gran depreciación de la década de 1930 observó las dificultades económicas, aumentando también el desempleo, la pobreza, y influyeron que mutuamente el desarrollo del país dejara huella de significativas pérdidas para la nación. Como le vamos a mostrar, son algunos hechos de las épocas que condujeron a la guerra de los 1000 días y presidentes de la hegemonía conservadora. Los presidentes, tenemos el primero, Manuel Antonio San, San Clemente, de 1898 a 1900. José Manuel Manrique, de 1900 a 1904. Rafael Reyes, de 1904 a 1909. Carlos Eugenio Restrepo, de 1910 a 1914. José Vicente Concha, de 1914 a 1918, y Marco Fidel Suárez, de 1918 a 1922. De 1922 a 1926, Pedro Niel Ospina, y por último en 1926 a 1960, Miguel Abadía Méndez. Podemos dar un ejemplo de los antecedentes, los hechos y las consecuencias. Digamos el primero, la decisión entre liberales y conservadores. La batalla del obispo el 24 de octubre de 1899 y trajo la muerte de más de 1000 colombianos. Para otra, los problemas sociales. Los liberales convirtieron organizados en guerrillas y el odio permanente entre los liberales y la división entre conservadores. Aquí vamos a hablar sobre los bancos. El primer banco de Colombia, mediante la ley de 25 de 1923, se creó el Banco de la República como un banco central colombiano y toda una gran organización de sociedad económica con un capital original de 10 millones de oro, de los cuales el 50% lo aportó el gobierno, y la diferencia entre los otros bancos comerciales, nacionales, extranjeros y algunos particulares. Se llamaba como una entidad mixta fundada el 23 de julio de 1923. El banco se creó en medio de una oleada de pánico financiero
por la desconfianza de los ciudadanos en algunos bancos privados fue durante el mandato de Pedronel Ospina. Como vamos a ver acá en estas imágenes, que podemos ver que están en unas bananeras, y también Jorge Gaitán. Bueno, el 6 de diciembre de 1928, el masacre de las bananeras costó de la muerte de incontables manifestantes en una ciénaga por parte de tropas oficiales. En 1929 aparece Jorge Eliezer Gaitán, que era abogado, jurista, profesor y político, en lucha de las banderas de la igualdad y las libertades e ideales socialistas. Bueno, vamos en el desarrollo. Para el año de 1930 se dio inicio de la República Liberal que llegó hasta 1946. El Partido Liberal se instauró en el poder dándole inicio a una hegemonía que duró 16 años. Los gobernantes de este periodo estimularon el progreso y la modernización, como reforma agraria, legislación obrera y asistencia pública, protección a obreros y campesinos. A nivel mundial, el siglo XX fue testigo de importantes avances en los derechos humanos y la igualdad, incluyendo el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la lucha por la igualdad de género, y la emancipación de las mujeres, el movimiento por los derechos de los homosexuales y las minorías étnicas. También hubieron momentos de gran conflicto como conflictos de violencia y genocidios en Ruanda y Bosnia, que intoleraron la injusticia en el mundo. Ahí tengo las cuatro dibujos de los rostros de los presidentes de la República Liberal, que constaron de Enrique Olaya Herrera de 1930 a 1934, de Alfonso López Pumarejo de 1934 a 1938, de Eduardo Santos de 1938 a 1942 y de Alfonso López Pumarejo de 1942 a 1945, que reincide en esas fechas. Seguimos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su preámbulo, el documento constaba de abordar la necesidad de que los seres humanos libres de miseria quedaran libres de miseria y de temor, disfrutaron la libertad de expresión y la libertad de conciencia, protegiendo la dignidad humana a través del derecho. Así los ciudadanos no se vieran forzados a la rebelión, solo se trataba de una declaración. Eso implicaba que los países no estaban obligados jurídicamente a cumplirla. Más adelante, la ONU vio la necesidad de complementarla en los años siguientes con textos de carácter más completo y concretos. Así, en 1952 se aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y 7 años más tarde se adoptó una Declaración de los Derechos de los Niños. Ahora bien, fue la década de los años 60 que ahí se formó la Declaración Universal y los denominados pactos internacionales. Ahí en la foto vemos la primera impresión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre la violencia, el periodo de violencia en Colombia. El periodo comprendido entre 1946 y 1991 en Colombia estuvo marcado por una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas muy significativas. Dejaron una profunda huella en la historia del país. El periodo de la violencia fue el Bogotazo de 1945 a 1958. La violencia fue un conflicto político y social que estalló tras el asesinato del líder liberal y tomaron las calles de Bogotá, saqueando, incendiando edificios, enfrentándose a las fuerzas del gobierno. Por lo otro, eso liberó una violencia al gobierno y a los conservadores y los liberales, que devastó al país durante casi una década. Esta violencia se caracterizó por masacres y asesinatos políticos, desplazamientos masivos, y dejaron un ciento de miles de muertos en esa época. Bueno, el Bogotazo empezó desde el 09 de abril de 1948, desde el asesinato de José Eliezer Gaitán, luego seguido por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y hace de los momentos más oscuros de la historia de Colombia. Ahí podemos ver en las imágenes todas las guerras, los desastres que hubo, la violencia, asesinatos políticos. Siguiendo, vamos a hablar de lo acontecido que acabo de nombrar, de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que fue de 1953 a 1957. Bueno, llegó Gustavo
de 1953. Su gobierno se prolongó hasta el 10 de mayo de 1957. Estableció una dictadura militar en Colombia y prometió restaurar el orden y la estabilidad, pero su régimen estuvo marcado por la represión política, la censura de los medios de comunicación y la violencia de los derechos humanos. A pesar de su autoritarismo, el gobierno de Rojas Pinilla también implementó una serie de reformas sociales y económicas, incluyendo la construcción de infraestructuras, la promoción de industrialización y la implementación de programas de desarrollo agrícola. Sin embargo, su régimen fue finalmente derrocado en 1957 por una coalición de fuerzas políticas y militares que restauraron el sistema democrático en Colombia. A continuación vamos a ver los tres procesos del Estado benefactor colombiano, el modelo interventor de 1958 a 1970 y la unión partidista. Bueno, empezamos. El Estado benefactor colombiano fue de 1946 a 1958. Colombia experimentó la conciliación del Estado benefactor, caracterizado por la intervención estatal en la economía y la implementación de políticas sociales orientadas al bienestar de la población, donde se promovieron programas de desarrollo económico y educación, la salud pública, con la creación de instituciones sociales y establecidas para proteger los derechos laborales y sociales de los ciudadanos, proveer los salarios indirectos o abstractos. Ahora vamos con el modelo interventor, que fue de 1958 a 1970. Se caracterizó por la intervención activa del Estado en la economía, con políticas de industrialización, desarrollo agrícola y protección social. Se promovieron proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y represas, y se fomentó la participación del Estado en sectores de clave de la economía, como la minería y la energía. En 1966, al asumir la presidencia de la República, Carlos Lleras Restrepo hizo frente a una situación de deterioro en la balanza de pagos del país y diseño del estatus cambiario. Él decretó el 444 de 1967 un sistema integral de control de los cambios internacionales de divisas. La reforma constitucional de 1968 incorporó la Carta, además instrumentó fundamentales para una conducción ordenada de la economía. De ahí llegó la unión partidista Frente Nacional en 1958 y 1974. El Frente Nacional fue un acuerdo político entre los partidos liberales y conservadores para alternar en el poder durante un periodo de 12 años, con el objetivo de poner fin a la violencia política y promover la estabilidad política y social en el país. Seguimos con un personaje importante y clave para este periodo, que fue como Carlos Alberto Lleras Restrepo, que participó en el proceso político que culminó con la organización del Frente Nacional y en el arreglo institucional que estuvo vigente en Colombia entre 1958 a 1974, cuyo fin fue encauzar la transición de la dictadura de Gustavo Rojas Pinillas hacia una democracia plena. Sin embargo, este acuerdo excluyó otras fuerzas políticas y contribuyó a la polarización política en Colombia. Los nacimientos de las guerrillas, las crisis sociales. Durante la década de 1960 surgieron diversas guerrillas de izquierda en Colombia, como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ALFAR. Estas tienen sus raíces en los sectores de un conflicto interior. Las guerrillas liberales, nacidas en el enfrentamiento entre partidos tradicionales en los años 40, se habían mantenido en armas, instigado por sus dirigentes en los llanos de Tolima. Un líder de esta organización liberal armada fue Pedro Antonio Marín, quien en 1952, según relató otro fundador del Alfar, provoca la dictadura en 1957, y luego de una junta militar de transiciones que gobernó el país por un año, el primer gobierno civil de Alberto Lleras ofreció una segunda amnistía a los guerrilleros en armas. En 1958 fue la primera reunión entre gobiernos y guerrillas en Huila, las negociaciones que buscan integrar a la sociedad a todos los guerrilleros que quedan en el enfrentamiento partidista entre liberales, comunistas y conservadores. Continuaron, y para 1959 se logró un acuerdo, iniciado en los conflictos armados colombianos. En 1964, sin dejar sus armas, pero ya no en rebeldía, la guerrilla